y tenemos a un protagonista que fue campeón de todo con River, ¿no? Fue campeón del campeonato 85-86, aquel que comenzó con Luis Cubilla y después lo tomó el Bambino Veira. Fue campeón de la Copa Libertadores del 86, fue campeón de la Copa Intercontinental y fue campeón de la Interamericana cuando dirigía a Carlos Timoteo Grigol. Y me estoy refiriendo a más que un gran jugador, una gran persona como Roque Alfaro. Hola Roque, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Qué gusto escucharlo, Roberto, muchas gracias por la presentación. Muy lindos recuerdos, realmente es muy grato disfrutar en una prestigiosa institución como River y que uno la pudo disfrutar, pero de muy buena manera, con un montón de inconvenientes al principio cuando llegué, porque no fue fácil, por eso hoy a veces veo los contratiempos que tienen los chicos que están jugando hasta en la primera división, de que hoy aparecen, mañana ya no están, pero porque puntualmente River exige demasiado y debemos tener demasiada autoridad para ponerte la camiseta de River Plate. Justamente estábamos, antes de que te pusiéramos al aire, Roque, hablando, bueno, de este momento de River, del funcionamiento. Yo no sé si seguís el fútbol, obviamente creo que sí, si seguís a River, y vemos que no hay un funcionamiento, que no hay un referente como tenía ese equipo del 86 con varios de ustedes, ¿no? Imagínate, estaba el Beto Alonso, estaba el Negro Enrique, estaba Ruggeri, estaba Altano Gutiérrez, todos jugadores de temple, estabas vos, que imponían un respeto, ¿no? Y hoy en este River no se ven esos referentes. ¿Vos a qué lo atribuís? Recién decías de que la camiseta de River a veces cuesta mucho tenerla, ¿no? Sí. Una cosa, Roberto, que si uno mira, se da cuenta inmediatamente. En aquel entonces, en aquel 86, si te fijas a lo largo de todo el año, los que por ahí se cambiaron es porque no estaban. Porque por ahí de aquel campeonato argentino brillante que se ganó, antes de empezar a jugar la Copa Libertadores con un Enzo Francescoli intratable, con una dupla tremenda con Claudio Morresi y con la Araña Muchastegui, el equipo salía de memoria todos los partidos. Se fueron porque se fue la Araña, se fue Enzo y tuvieron que reemplazar a esos jugadores. Pero esos jugadores que reemplazaron, lo reemplazaron para los otros 6 meses. El caso de Antonio Alzamendi por Amuchastegui y el caso primero del Pelado Centurión y luego de Juan Gilberto Funes por Enzo. Y el cambio fundamental fue la salida de Claudio Morresi por la entrada del Beto Alonso. Después lo otro seguía firme con Pumpido, con la línea de 4 de Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro, Enrique, el Tolo Gallego y yo, y después los otros 3 eran los que modificaban. Pero se modificó porque no estuvieron y hubo que reemplazarlo. De esa manera también se modificó la estructura y la forma de juego de aquel equipo, de un equipo de torneo argentino brillante, de haber obtenido el torneo 5 fechas antes, cosa que hoy es tremendamente imposible, y después de haber encontrado un equipo, a mi manera de hablarlo, imbatible en el torneo de Copa Libertadores. El único que por ahí nos mojó un poquito la oreja fue Argentino Junior,
pero que después lo terminamos eliminando también y nos dio la posibilidad de ser campeón de todos. Todo eso es completamente distinto a lo que hoy sucede. Hoy River tiene calidad de jugadores y cantidad, y a veces no es tan fácil que te juegue hoy y dentro de 3 días tiene que volver a jugar, porque River jugó anoche, y el jueves tiene que volver a jugar. Entonces a veces, en este fútbol que hoy jugamos, donde es mucho más roce, donde es mucho más competencia, hay una imperiosa necesidad de hacer cambios. Esto de que tengas la libertad de poder hacer 5 o 6 cambios por partidos, también genera aquella controversia en donde aquellos partidos eran solamente 3 cambios nada más. Entonces todo eso también por ahí se le complica demasiado a Marcelo. ¿Por qué? Porque no es fácil que te juegue el equipo hoy, que te vuelva a repetir el próximo jueves, porque son pocos los días de recuperación y muchas veces muchos de los jugadores terminan fatigados, lastimados, golpeados. ¿Por qué? Porque es el fútbol actual al que estamos jugando hoy. Hola Roque, buenas noches. Carlos de la Fuente te saluda. Carlos, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, un gusto escucharte. Y bueno, en cierta forma como hincha también agradecer a ese plantel las alegrías que nos han dado. Y aparte, recién mencionabas que bueno, se consagraron campeones del torneo local 5 fechas antes, cuando se otorgaban 2 puntos, que no es un dato menor. Sí. Y claro, y aparte, bueno, como hincha uno y socio de River, que iba a la cancha los domingos, ya te sentabas con la sensación de que entraba un equipo ganador y que te da placer verlo jugar, porque podrías perder algún partido, como es lógico dentro del fútbol, pero me viene a la memoria el famoso partido con Argentinos, el 5-4, que fue para mí uno de los mejores partidos de River que vi en mi vida, con otro 5-4 anterior contra Bocas años atrás, pero el funcionamiento que tenía el equipo, y era un equipo que en las paradas bravas se hacía respetar. Sí, Carlos, aparte, siempre vuelvo a algo que en realidad este grupo tuvo, porque por ahí dice, no, porque ustedes hacían travesuras, sí, nos cansábamos de hacer travesuras, y Beira tenía conocimiento de que a las 2 de la mañana en la concentración estaban en la habitación charlando, comiendo pizza, pero llegaba al otro día del domingo y River metía 3-4 goles. Entonces, ¿qué nos podían decir si nosotros nos tomábamos esa libertad como para poder tener la tranquilidad y la alegría de jugar al otro día y sin que el técnico tenga la necesidad de hacernos algún reproche? Yo no recuerdo que haya habido momentos en donde Beira se enojó porque el equipo no jugó bien. No, fue una etapa realmente brillante futbolísticamente en ese torneo argentino. Y el otro, como reitero de nuevo, Carlos, para mí fue un torneo de Copa Libertadores y el partido allá en Japón de un River imbatible, que se creía y estaba convencido que a donde iba a jugar, iba a ganar, y fueron las cosas que pasaron en lo previo de Copa Libertadores, donde también hoy hay un parecido a lo que se jugaba en aquel entonces, con mucha refriega, con muchas agresiones a veces, cosas que antes pasaban están ocurriendo ahora también. Sí, ¿qué rescatás? Nombrabas recién que hacíamos travesuras, que se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana en una habitación jugando a las cartas,
comiendo algo que no tenían que comer. ¿Qué rescatás de Beira para permitirles, entre comillas, dejarlos hacer eso, sabiendo que después ustedes les rendían? ¿Qué fue lo que, cuando él llegó, veníamos de un Cubilla que venía trastabillando a la llegada del Bambino y que se empezaran a encauzar las cosas? Lo primero que rescato, que yo creo que solo él supo cómo manejar al ídolo de River, sentado en el banco, y que nunca se enojó por tener que estar esperando a ver que cuándo le tocaba jugar, el caso del Beto Alonso, que la dupla era Morresi y Francescoli, y el Beto esperaba, y le tocaba entrar y jugaba, pero él sabía que titular no era porque la dupla Morresi y Francescoli era intocable, y así lo consideraba Beira, y yo creo que eso fue una de las cosas de la psicología con la que supo manejar este grupo, donde nos dio toda la libertad, vida y por haber para que nosotros decidiéramos qué hacer. Y siempre fuimos muy inteligentes para saber recibir esa libertad, pero para también devolverla con éxito. Yo creo que fueron las dos cosas que se supo manejar muy bien en aquel proceso, donde teníamos a un Beira contento, donde nos daba la libertad para poder entrenar a la hora que a veces considerábamos nosotros, porque por cualquier motivo, siempre doy el ejemplo de por qué este grupo fue fuerte, porque cuando tuvimos dolores nos preocupamos por los dolores y no por los entrenamientos ni nada, y eso también lo entendió Beira. Y a veces recuerdo el caso de Neri Pumpido cuando tuvo un accidente familiar estando en Monjes y nos enteramos a la mañana de ese lunes, y cuando fuimos a entrenar lo primero que nos dijo Beira que qué nos pasaba, y le hicimos el comentario. Me dice, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Dice, vamos a agarrar auto y nos vamos allá a estar con Neri. Pero el entrenamiento no, el entrenamiento puede esperar, Neri no puede esperar. Y bueno, esas son las cosas también que a nosotros nos hizo fuerte este grupo, de que sabía que nadie se podía caer porque siempre había uno atrás que te estaba empujando para salir adelante. Yo creo que hubo muchas cosas de que junto a Beira, el Nano Arián y el profe Weber fueron muy inteligentes para trabajar con nosotros, y nosotros no éramos chicos grandes ya de sus 27, 28 años, un promedio buenísimo. Creo que teníamos un promedio muy bueno. No nos olvidemos, Carlos, Roberto, de que en el equipo nuestro había 5 campeones del mundo, había jugadores de selección, o sea, todo eso tuvo, digamos, un premio a lo que luchamos a lo largo de aquel 86, donde en realidad todo lo que se jugó se ganó. ¿Qué fue Adolfo Pedernera en tu carrera? No, de la persona más importante, con una frase muy sencilla. Roque, hola maestro, ¿cómo le va? Vení que quiero hablar con vos. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Vos querés jugar la primera River? Le digo, para eso estoy, para eso vine. Ponete cualquier camiseta menos la número 10, no te pertenece. La historia tiene un número 10. Ponete cualquier número en la camiseta y vas a jugar. Simplemente así. Entonces, uno inteligente se da cuenta de las personas que a veces, porque él podría haber elegido a otro. Sin embargo, vino a hablarme a mí porque entendía todo lo que yo estaba sufriendo, poniéndome a veces la camiseta número 10 sabiendo que el Beto Alonso estaba sentado en el banco. Creo que fue una determinación fatal, favorable a mi carrera deportiva en River Plate.
Roque, buenas noches. Daniel Garazo te saluda. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gustazo. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Trayéndote al fútbol de hoy, estábamos hablando de que vos salieras al aire. Este es un concepto que yo tengo personal, de que me asombro de cómo se van perdiendo en el fútbol actual los conceptos básicos que hacen a este juego. El dominio de la pelota, el no poder pasarle un pase a un compañero que está a 5 metros y te la tirás afuera, el no saber defender un partido faltando 3 minutos y que te lo empaten porque seguís tirando pelotazo en lugar de tenerla. ¿Cómo se entiende esos jugadores que han tenido una trayectoria y que justamente llegaron en primera porque justamente han tenido sus atributos, ¿no? Sí, yo creo, Daniel, que, a ver, esas cosas, si ocurrieron en otro club, sería algo normal. River no está acostumbrado a jugar de esa manera, a hacer tiempo, a gastarlo al tiempo para que pase y poder ganar el partido. Yo creo que eso también forma parte un poquito de lo grande que significa estar jugando en esa institución. Por eso también entiendo cosas y me enojo a veces porque no sabemos cuidar un resultado, pero bueno, digo que una vez que vos estás ahí adentro vistiendo la camiseta de River, lo único que te interesa es ganar, no hay otra cosa porque es lo que te enseña River. Sí sé que por ahí lastima, por ahí duele, que faltando un minuto te empaten el partido, como también me duele cuando vienen los rivales a hacer tiempo y tratan lo posible de jugar lo menos que se puede para que River no pueda ganar los partidos, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando en el fútbol actual nuestro. A veces se ve las categorías de la B Nacional y hay partidos donde puntualmente el rival no te lo juega, está esperando que termine para empatar y volverse a su casa. Entonces también es lastimoso muchas veces la realidad del fútbol en la cual estamos viviendo cuando tenemos el grandísimo ejemplo de la selección argentina, que es la cara opuesta a todo lo que está ocurriendo con los demás clubes. Roque, a lo que voy es a lo siguiente. Como indica la historia, River siempre ha tenido grandes equipos y ha dado espectáculo dentro del campo de juego, eso es indudable. Pero también, volviendo al tema de la Copa Libertadores, la Copa se juega muy diferente a cómo se juega el campeonato local. Y ese equipo que vos integraste en el 86 ganó casi todos los partidos de visitante, un dato que no es menor, y jugando al fútbol, y cuando había que meter y había que raspar, se metía y se raspaba, y por eso llegaron a la final con un gran equipo que era el América de Cali, que perdió 3 finales consecutivas, y fueron a jugar a Colombia y lo ganaron con autoridad también el partido, y esas cosas son rescatables, porque a veces está la charla con los amigos, de la charla de café, viste que, pero la Copa Libertadores es otra exigencia, no es como el campeonato local. No, estamos completamente de acuerdo, o sea, se juega de otra manera porque también se juega con equipos de distintos países y las costumbres son distintas. Antes eran costumbres completamente distintas, donde era difícil ganar en condición de visitante, más en el tema de Copa Libertadores. Por eso yo cada vez valoro más la autoridad que tenía mi equipo, nuestro equipo del 86, en el tema de las competencias internacionales. Era la propuesta de que si viajamos es para ganar, si no nos quedamos en casa, y era lo que el América dio de aquel River cuando llegamos a Cali. América, si lo miras y te fijas en la formación que tiene, tenía unos tremendos jugadores, pero o sea, nosotros éramos los mismos de siempre, con la autoridad
de saber que fuimos a Cali para ganar el partido, si no nos quedábamos en casa. Y fue una de las cosas que fueron preponderantes en los objetivos trazados a lo largo de todo el año. Por eso siempre nos reíamos cuando Beira escribía en el pizarrón, con humildad, con honestidad, y si ustedes quieren podemos quedar en la historia de River, pero depende de ustedes. Y nosotros nos propusimos eso, de que dependía de nosotros. Pero, vuelvo a reiterar, había demasiada autoridad en cada uno de los jugadores. Los apellidos eran muy fuertes. Y esa fortaleza de esos apellidos estaban bien puestos dentro de la cancha y dentro del equipo. Vos en alguna nota dijiste que una sola vez le faltaste el respeto a un técnico, ¿no? Me gustaría que lo contaras para los oyentes. Sí. Es que la vez que le falté el respeto a Beira fue por una actitud que yo consideraba que faltaba un minuto y no me podía sacar, que fue la final de Japón. Te imaginas faltando 2 minutos, que vos veas la pancarta con tu número, que tenés que salir y decir, pucha, pero si 2 minutos me falta y voy a dar la vuelta olímpica terminando el partido. Y bueno, vi el cambio, entró Daniel Esperandío, entró a la cancha, creo que hizo 10 pasos y terminó el partido, y cuando fui camino al banco, Beira me estaba esperando para abrazarme y lo encaré, y fue la primera vez en la vida que yo le dije Bambino a él, pues yo jamás le había hecho Bambino, siempre le dije Héctor o Beira. Le digo, Bambino, ¿cómo me vas a sacar faltando 1 minuto? Y me dice, tranquilo, Roquecito, es la cábala. Y bueno, no me queda otra cosa más que reírme, como siempre lo cuento y siempre termino riéndome. Entonces toda esa era la alegría que tenía Beira con el jugador, de poder expresarle en su momento alguna respuesta, que el jugador sienta la alegría de saber que te está escuchando una persona que valora mucho el fútbol. Entonces creo que fue algo que para mí quedó en el recuerdo muy muy grato, ¿no? Porque en realidad Beira conmigo fue de un respaldo total a lo largo de todo el torneo. Mira que yo me sacaba casi la mayoría de los partidos, yo salía, porque él decía que no podía entender cómo corría tanto y no se cansaba nunca, pero a veces llegaba un momento que me sacaba porque no daba más, y sin embargo al otro partido yo iba al camerín, al vestuario, iba a buscar la número 11 porque era mi camiseta y era la que me correspondía, y durante todo el tiempo que estuve siempre fui titular. Por eso son cosas que también valoro, por el respaldo que nos dio a muchos de aquellos jugadores, el caso del Negro Montenegro, el caso del Tapón, que éramos un poquito por ahí los que menos apellido teníamos, y sin embargo siempre fuimos los que conformamos aquel 11 titular que se jugó a lo largo de aquel 86. Para ir cerrando, Roque, vos nombraste el campeonato argentino, que se jugaba con Francescoli y Morresi, y después la Copa Libertadores, ¿no? ¿Cómo definirías vos esos 2 equipos? Yo lo tengo más o menos claro, pero me gustaría vos que participaste de los 2, ¿cómo veías a un equipo y cómo veías a otro? ¿Qué diferencia había entre uno y otro? ¿Cómo defino al equipo del campeonato argentino? Brillante. Por todo lo que dio, por la cantidad de goles que convirtió, por la presentación de los jugadores individuales teniendo una altura tremenda, con un Enzo Francescoli intratable, con un Morresi haciendo una dupla tremenda con Enzo, con una Araña Muchastegui que
que desaparecía y cuando aparecía hacía un estrago por todos lados, con tapón gordillo, con una calidad tremenda cada vez que pasaba el ataque, no tiraba centro, tiraba pases, con un negro Montenegro a veces atrevido hasta para hacer goles. Entonces digo, un triángulo en los centrales y en el medio campo entre el Tano, el Cabezón Ruggeri y el Tolo Gallego, que eran impasables. Por eso digo, ese torneo argentino ganado 5 fechas antes fue un torneo de River brillante futbolísticamente, porque lo mostró también a lo largo del torneo los grandes partidos que jugó. Y reitero, y al otro, yo lo digo que yo lo bautizo como imbatible porque donde iba ganaba, y la propuesta quedó en claro que lo más difícil que había en Copa Libertadores era ganar de visitante y River no perdió nunca. Roque, te agradecemos realmente esta charla. No hacía rato que quería volver a tenerte en el aire del Ángel de River, así que nada, nuestro agradecimiento. Si venís por Buenos Aires, contactate con nosotros, así estamos ahora con un canal de YouTube y nos gustaría también tenerte para llevarte a la confitería de Glorias ahí en River, para que recuerdes los momentos que pasaste en nuestra institución, y nosotros agradecerte por todo lo que nos diste. Y hay que aprovechar que también hay que preparar el año que viene para el festejo de los 40 años de ese logro. Sí. De cualquier manera, hay muchas cosas que uno es imposible dejar de lado a River. En los momentos más importantes futbolísticamente me ocurrieron en River. En los momentos más dolorosos de mi vida, de mi salud, ahí River estuvo, está y estará presente como lo está haciendo en mi ayuda, en mi colaboración. O sea que también agradezco de que se me haya dado el valor que por ahí tuve para que hoy River me esté atendiendo de la manera que me atienda. Así que soy muy agradecido y creería que el 5 del 9 vamos a tener una reunión en el comedor de River, en el restaurante, creería. Eso fue un poco el comentario que se hizo. Ojalá que se pueda concretar, así podemos juntarnos nuevamente y compartir una charla tan alegre como siempre la hicimos cuando nos juntamos con Antonio, con el Cabezón Ruggeri, con el Beto. La historia es muy linda, realmente muy linda. De mi parte, muchas gracias, Roque, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, gracias por la posibilidad de este momento, y bueno, un gran saludo a todos, y el más grande sigue siendo River Plate, decía mi presidente Hugo Santini. Para tomar un café también, así que te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande, Roque. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.